Hola. Hola, doctora. Ya. Bueno. em, Andrea Echagüe dejó un mensaje. ¿Está ahí, Andrea? No veo su nombre, pero dejó un mensaje. Ok. Vamos a continuar. Ahora, nos dijo que es necesaria una espirometría. Vean, esto es. Bueno, sigamos. Entonces, ¿alguna vez vieron ustedes una espirometría? Yo no, doctora. Bueno, No, profe. ok. Ustedes lo que vieron ahí es lo que hace el paciente, pero realmente eso está ya conectado con una computadora. El tamaño de la computadora depende mucho de si es un espirómetro portátil o es un espirómetro fijo, ¿verdad? Pero ahí simplemente quería que vean, es una prueba de esfuerzo donde se tiene que soplar con, ustedes vieron, con cierta fuerza durante cierto tiempo. Bueno, entonces vuelvo a repetir, para hacer el diagnóstico de POC, porque ya estamos con eso, nos dice muy claramente la literatura, es necesaria, no dice puede hacerlo si usted quiere, busque, no, es necesario. Es decir, no hay vuelta que dar. Hay que hacer una espirometría para establecer el diagnóstico y qué dice al lado, en el contexto clínico que tanto desglosamos. Ya le cerró entonces, en este momento espero, el conocimiento. Bueno, ya sabemos que va a ser de la espirometría, pero la pregunta va a ser, ¿alguien tiene su micrófono abierto? ¿A dónde vas, madre? ¿A trabajar? Sí. ¿Quién es la Cecilia, tu micrófono está abierto, mi hija. ¿Puedes apagar? ¿Alguien le puede avisar a Cecilia que silencie su micrófono? no, sí que esperen su turno. Gracias. Yo ahora ingresé y ya me llamaste. ¿Ustedes escuchan todo lo que yo escuché? Sí, doctora. Sí, Bueno, profe. yo les pediría, cuando ustedes hablan entre ustedes, no se estén en esos detalles, hablen con sus compañeros. Porque cuesta dar una clase así, sinceramente les digo. A mí me cuesta. Doctora, ¿Sí? yo cuando entré, vos me llamaste ya. Yo entré, vos dijiste y 20, yo entré y 21, casi mi 22. Y me Sí, mi llamaste ya. hija. Vos sos Andrea, ¿verdad? Sí, doctora. Y bueno, te llamé porque vi que dejaste escrito y tu nombre no vi en la lista, porque estaba mirando quiénes están conectados y tu nombre no estaba. Por eso nomás mi hija, o si no, no te hubiese llamado.
para ahorrar megas nomás al libro. Está bien, mi hija. No, yo no voy a saber porque uno sale, imposible que yo sepa, pero está bien. Bueno, vamos a continuar la clase, por favor. ¿Qué es lo que se van a fijar en una espirometría? Hay que mirar, como bien nos dice esto, hay que mirar uno de los elementos, de los valores que muestra la espirometría, se llama el cociente FEB1-FBC, que es esto, ya le conté qué significaba. Y tiene que ser postbroncodilatador. Y hay que mirar que tenga un valor menor a 0,70. Si tiene un valor menor a 0,70, ¿qué nos dice acá? Confirma la presencia de una limitación persistente del flujo aéreo. Ahí está. Eso es lo que hay que mirar en la espirometría. Y eso confirma entonces EPOC. Y nuevamente nos vuelve a decir, en los pacientes con los síntomas apropiados, es decir, en todo momento recordar el contexto clínico del que hablamos. Las exposiciones, todo lo que ya citamos. ¿Tiene algo de ese historial el paciente y un FEB1-FBC postbroncodilatador menor a 0,70? Confirma entonces el diagnóstico de EPOC. ¿Comprendido? Sí, doctora. Bueno, y ahora vamos a mirar. Fíjense. Sí, profe. Y uno mira así y le puede asustar, pero no se van a dejar llevar, van a atender lo que les voy a mostrar. Esto es lo que cuando se hizo el paciente el estudio, la espirometría, y miren que se hace una espirometría basal, y acá les dice tiene que ser un FEB1-FBC postbroncodilatador. ¿Qué quiere decir? Van a mirar acá. Acá les muestro, dice, se pone el apellido, el nombre del paciente, su fecha de nacimiento, acá el sexo, la edad, el peso, la altura. Todas esas son variables que hay que ponerle a la máquina y el software hace los cálculos. Después el paciente sopla. Bueno, esto que ustedes ven acá, fíjense, vamos a buscar lo que dijo FEB1-FBC. ¿Ven esta columna? Sí, profe. Sí. Dice FEB1-FBC. Que ya les dije, ¿qué quiere decir FEB1? Les dije, está en español, como está escrito en inglés, pero es en español, volumen es la B, expiratorio forzado en el primer segundo. ¿Y qué quiere decir FBC? Capacidad vital forzada. ¿Comprendido? Sí. Entonces, sale Sí, de doctora. este FBC con este FEB1, es el cociente. Bueno, y nos dice, hay que mirar que el valor postbroncodilatador sea menor a 0,70. Bueno, acá dice actual. ¿Qué quiere decir? Se le hace primero la espirometría al paciente sin broncodilatador y se ve estos valores. Luego hace toda la prueba, se le aplica el salbutamol por lo general, que es el broncodilatador, se le aplican 2 disparos y se deja que pasen, dependiendo de cuántos microgramos tiene, pero se le aplica salbutamol y se deja que actúe 15 minutos y se le vuelve a repetir la misma prueba al paciente para ver si broncodilató o no. ¿Comprendido? Sí, doctora. Entonces, vamos a mirar. Este dice actual y miren lo que acá dice
post. Este quiere decir la prueba post-broncodilatador. ¿Me están siguiendo? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, ahora vamos donde dice FEB1 FBC. Voy a mirar FEB1 FBC, me voy acá post-broncodilatador. Tiene 0,62. ¿Es menor que 0,70? Sí. Entonces, este es un EPOC en el contexto clínico que dijimos. Pero no obstante, yo les voy a mostrar, miren cuánto le salió FEB1 FBC cuando no se hizo broncodilatador. ¿Cuánto tenía? 0,63, ¿ven? Sí, doctora, 0,63. ¿Y qué quiere decir? Que aún haciéndole el broncodilatador no broncodilata. No hay efecto, el EPOC es así. Tiene una obstrucción fija. Por eso prácticamente no varió. Entonces, porque si era asmático, probablemente tenía esto, se le hacía el broncodilatador y acá mejoraba. Y eso muestra asma, no es EPOC. Pero permaneció con el broncodilatador así. Entonces, aquí está. La presencia, vuelvo a repetir entonces, para los que están atendiendo, se están aprendiendo algo importantísimo. La presencia de un valor FEB1 FBC postbroncodilatador, nos vamos a la columna postbroncodilatador, menor a 0,70, confirma la presencia de una limitación persistente del flujo aéreo y por tanto de EPOC en los pacientes con los síntomas apropiados y exposiciones relevantes a los estímulos. Vamos acá. Este ejercicio. Primero, ¿dónde van a mirar? ¿Qué columna? ¿Qué van a buscar ahora? Este es otro paciente. Fíjense, el que recién vimos tenía 75 años. Ahora tiene 55 años. ¿Qué vamos a mirar? ¿Cuál es el cálculo que quieren mirar? FEB1 com FBC. O sea, el que está tercero, Sí. ¿verdad? Vamos a mirar donde dice actual o donde dice post. Actual 0,40. Primero actual. Sí, pero ¿qué nos va a dar el diagnóstico? ¿El actual o el post? El Post. post. Entonces vamos al post. ¿Cuánto tiene? 0,48. ¿Va con EPOC? Y sí, porque Sí. no tuve Sí. alteración. Exacto. No mejoró. Va. No mejoró. No mejoró. Con el broncodilatador está la misma cuestión. Bueno, ok. Pero ustedes ya saben, ¿tienen que mirar solo la espirometría o tienen que estar viendo si como los antecedentes coinciden? Hay algo que lleve al EPOC. Y tiene que ser la clínica junto con la espirometría. Exacto, exacto. Lo que quiero que se les quede no es espirometría sola. Eso es lo más lo que no quiero que se les quede, porque eso va a ser erróneo. Eso no es practicar bien la medicina en EPOC. Ok. Bueno, entonces acá dice, la espirometría debe realizarse después también de la administración de una dosis adecuada de al menos un broncodilatador inhalado. Esos que se inhalan se les pone con el espaciador. Y es lo que ya les dije. Bueno. Ahora, ¿qué les voy a decir? Nos dice, nosotros ya al ver que tiene un FEB1 FBC, el cociente FEB1 FBC menor a 0,70 post-broncodilatador, ahora tenemos que decir la gravedad de su obstrucción. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? La gravedad, nosotros ya con el decir 0,70 ya decimos, menor a 0,70 ya decimos EPOC. Ahora quiero saber la gravedad. Y nos damos cuenta que otra vez puede ser un EPOC leve, moderado, grave o muy grave. Cuando es leve, dice que, o sea, ¿qué tenemos ahora? ¿En qué nos vamos a fijar para decir que es leve, moderado, grave o muy grave? Tenemos que mirar el FEB1 solo.
Entonces vamos a hacer. Acá vamos a posicionarnos primero FEB1, FBC y vamos a irnos al POS. ¿Me están siguiendo? Sí, doctora. 0,62 EPOC. Ahora dice, tenemos que saber si es leve, moderado, grave o muy grave. Entonces nos dice, hay que mirar el FEB1. Vamos a mirar el FEB1. ¿Están viendo? Sí, doctora. Vamos a la columna del POS. Siempre es del POS, cuando ya se le aplicó el broncodilatador. Y nos dice, si el FEB1 es de 80, igual a 80 o más del 80%, es leve. ¿Cuánto tiene acá? 75,2. ¿Y cómo está? ¿En qué rango Isso está? significa que es leve. Es leve, porque me dice, moderado es cuando tiene FEB1 entre 50 y menos de 80. Grave es si el FEB1 está entre 30 y 50. Y muy grave si el FEB1 es menor a 30. Entonces, en este caso, vimos que está por arriba, igual o arriba del 80, ya es leve. Entonces, este tiene un EPOC leve. ¿Cómo se le llama al EPOC leve? GOL 1. Esa es su clasificación. Y ustedes van a escuchar que muchos especialistas te va a decir, sí, yo tengo EPOC GOL 1, te va a decir. El residente que te dice, un GOL 1 es. Entonces, ¿qué quiere decir que hicieron esto? ¿Comprendido? O si no, les va a hacer chino, no les va a decir nada. Así, o tu paciente es GOL 1 y te van a mirar el techo, ¿qué es lo que está diciendo este? ¿Comprenden? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, ahora vamos a mirar el de abajo. Miramos FEB1, FBC. ¿Están ubicados? Sí, estamos. Nos vamos al POS, porque es el que nos da. Tiene 0,48. ¿Es o no es EPOC? Sí, es el Ahora quiero mirar gravedad. Voy a mirar el FEB1. Tiene 55,4. ¿Cuál es su gravedad? Moderada es. moderado. ¿Se dan cuenta? Entonces, arriba estamos con un EPOC GOL 1 y abajo estamos con un EPOC GOL 2. exacto. No es difícil. Es acordarse que mirar nomás. Bueno. Ok. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Acabamos de ver cómo se diagnostica. Dijimos que hay que tener esa clínica que nos dijo, algo de esa clínica por lo menos, aunque no sea toda, más la espirometría. Una vez que diagnosticamos es EPOC, no nos podemos quedar solamente con el diagnóstico, decir tenés EPOC, porque tiene su cociente FEB1, FBC menor a 0,7 postbroncodilatador. Ahí ya hay que hacer, el siguiente paso es clasificar la gravedad del EPOC. O sea, ya estoy evaluando el EPOC. ¿Me están siguiendo? Sí, doctora. Sí, Bueno, doctora. entonces, no, uno no se... ¿Y por qué esto es importante? Porque queremos clasificarle nomás. No, es que el tratamiento va a depender de su gravedad. Para eso se clasifica. Si a usted le dicen a un médico que trabaja bien, le dice, sí, es un EPOC, y ahora ¿cómo le va a medicar? Y tengo que tener la clasificación de su gravedad. Porque no se le da a todos los EPOC lo mismo, no, va a depender de su gravedad en primer lugar. Por eso hay que hacer, luego de dar el diagnóstico, hay que empezar a clasificarlo y ya ven la herramienta para clasificar. ¿Comprendido? Compreendido, doutora. Bueno, muy bien por los que están atendiendo. Bueno, y esto es lo que estamos diciendo ahora. Ya le diagnosticamos EPOC. Ahora le tenemos ¿qué sigue en el trabajo del médico? Clasificación de la gravedad de la obstrucción del flujo aéreo. Checklist, ya le damos ver, ya entendimos cómo se hace. Ahora tenemos que hacer la evaluación de los síntomas. Todo eso que nos contó le tenemos que evaluar porque tenemos que tratar de tener
a través de estas herramientas, objetivar lo mejor. No podemos decir, ¿y qué tan grave está este? Y me parece más grave que el otro. Y el otro, y más o menos me parece. No. Tenemos que tener herramientas objetivas que realmente no tenga que lo menos posible prestarse a la subjetividad, sino es hacer medicina seriamente. Y para eso entonces nos da estas herramientas, ¿verdad? La medicina actual, para que nosotros digamos, está en este estadio este paciente con EPOC. Bueno, ya clasificamos el flujo aéreo y ya vieron cuáles son los elementos para poder clasificar la obstrucción al flujo aéreo. Ahora tenemos que evaluar los síntomas. Para evaluar los síntomas van a mirar que tenemos 3 herramientas. Cuestionario modificado de la British Medical Research Council y van a ver que dice MMRC. El otro es el cuestionario CAT. CAT quiere decir COPD, en inglés es EPOC. Ustedes van a ver COPD es en inglés. Assessment Test, el test de evaluación de EPOC. Y el tercero es el cuestionario de control de EPOC, que es CCQ. CCQ, Clinical COPD Questionnaire. Entonces vamos a ver eso ahora. Y acá tenemos el primero. El que les dije, el cuestionario modificado del British Medical Research Council. Bueno, ¿y qué es lo que este me evalúa? La disnea del paciente. Porque el paciente es tan importante, es un marcador de la gravedad de mi paciente también. No solo el FEV1, es muy importante lo que vimos del FEV1, pero me dice, ayuda, orienta mucho en la clasificación de la gravedad, pero le tenemos, así como tuvimos en cuenta los síntomas también, lo que me cuenta el paciente para diagnosticarle el EPOC, también para ayudar a comprender más la gravedad, de evaluar a mi paciente con EPOC, no solamente voy a utilizar la espirometría, como les mostré, sino también ahora esa disnea le tenemos que lo más posible puntuarle. Y acá tenemos, ¿qué es lo que nos muestra este cuestionario? Nosotros tenemos que tener esto y mostrarle al paciente. Se llama escala de valoración de la disnea. Y se puede clasificar de grado 0 a grado 4. El grado 0, y acá el paciente nos va a marcar o con nosotros hace, ¿verdad? Grado 0 es tan solo me falta aire al realizar ejercicio intenso. Grado 1 es me falta el aire al andar deprisa en terreno llano o al subir una pendiente poco pronunciada. Grado 2, no puedo mantener el paso de otras personas de mi misma edad en llano. Si camino con otra persona de mi misma edad, me doy cuenta que yo no camino rápido como esa persona. O tengo que detenerme para respirar al andar en llano a mi propio paso. Si voy sola, no puedo. Y así van viendo. Entonces, chequea, el paciente pone con cuál de estos se siente identificado. Vamos a suponer que pone grado 3. Entonces yo digo, en cuanto a su disnea, yo le hago primero, le puede ser un GOL 1, un GOL 2, por eso es por espirometría, y cuando me dicen la escala MMRC, ya sé que es la disnea, y me pone, entonces yo pongo, cuando le hago la historia a mi paciente, es un GOL 2, y la escala MMRC es un grado 3. ¿Comprenden? Sí, profe. Sí, profe. Y esta escala es por lo que él contesta, porque esa es su subjetividad que nos va a ayudar a comprender su síntoma. Bueno, ahora vamos a la otra. La disnea no solamente es importante, por eso tenemos que evaluar lo otro. Y acá tenemos lo que es el CAT, la otra herramienta para evaluar los síntomas. Ya dijimos, en la MMRC solamente disnea. En cambio esta, ¿verdad? El del CAT, el test de evaluación de los síntomas de la EPOC,
ustedes van a ver que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos se puntúan. Y por cada uno, de 0 al 5. Y se pone la puntuación. Entonces, le explicamos que el 0 es, por ejemplo, en cuanto a la tos, nunca toso. Y el 5 es lo máximo. Siempre estoy tosiendo. Entonces le decimos, marque del 0 al 5, ¿dónde estaría su tos? Del 0 al 5. Y vamos a suponer que nos pone tos 3. Entonces, pongo acá la puntuación 3. ¿Me están siguiendo? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, lo mismo. Me dice si tiene catarro en el pecho, siente, porque hay veces que le cuesta echar, pero siente que mueve catarro. Y le explico lo que es el 0, no tengo. Y el 5, tengo el pecho completamente lleno de catarro, te dice, de flema usa acá, pero de catarro, ¿verdad? Y vamos a suponer, me dice, sí, yo soy un 4 acá, entonces acá ya puse arriba 3, acá 4 y acá veo. Ven los otros, si siento no presión torácica, cuando subo una pendiente o escaleras, si me falta, no me falta aire, de 0 al 5. ¿Qué otro? No me siento limitado para realizar actividades domésticas, lo que suele hacer en su casa. Después todo lo que va diciendo acá. Entonces, y se va poniendo el puntaje y luego se suma el puntaje total. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Sí, doctora. Doutora, Si tiene al sumar menos de 10 puntos acá en total, se le dice CAT menor a 10. Y si tiene menos de 10, es CAT menos de 10. Si tiene 10 o más, es un CAT de gran intensidad de los síntomas. El otro es menos de 10, o sea, 9 para abajo, se le llama CAT poco sintomático, se pone acá. Y si tiene 10 o más, CAT gran intensidad de síntomas. ¿Comprendido? sim, Sí, doutora. doctora. Bueno, entonces uno va juntando, va teniendo como más información del paciente, le ubicamos mejor a nuestro paciente, ya con todo lo que ya le preguntamos. Bueno, este es muy difícil de conseguir en español, pero se entiende. Hasta pueden poner el traductor de Google y van a tener, fíjense, el cuestionario CCQ, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene acá? Tiene otra manera de preguntar. Tiene 3 dominios. Acá está un dominio, este es otro dominio donde tiene otras preguntas. En este primer dominio tiene 4 preguntas. En este segundo dominio, segundo ítem, tiene 2 preguntas. Y en el tercero tiene 4. En total ven que hay 10 preguntas, ¿verdad? Y acá pregunta síntomas, ¿verdad? Está hablando, por ejemplo, si le falta el aliento, si le está faltando el aire, si se siente deprimido porque tiene problemas respiratorios. O sea, le está preguntando sobre síntomas, sobre su estado mental de alguna manera, cómo le afecta y su estado funcional. Acá ven todo. Y es lo mismo, de 0 a 5. Pero acá dice, por ejemplo, 0 significa en esto que es falta de aliento, falta de aire, nunca es 0. Y muchas veces 5, o casi todo el momento 5. Este es casi todo el momento. Muchas veces es 4, algunas veces es 3, muy pocas veces 2, casi nunca es 1, y bueno, y al final se pone también una puntuación. Este almost all the time. En todo momento. 6. Bueno, y así en cada uno. Y nuevamente se puntúa. Y nos dice acá. El cuestionario, ¿me siguieron hasta ahí? Sí, doctora. Bueno, ok. Entonces ya vieron que hay los 3 dominios que les dije. 1, 2, 3. En total hay 10 preguntas. La escala es del 0 a 6 por cada uno. La puntuación total y por dominio se obtiene sumando la puntuación asignada. Es fácil entender, ¿verdad?
se obtiene sumando cada una de las preguntas, ¿verdad? Ok. Si se tiene un resultado mayor a 1.5, ya se considera que es de gran intensidad, porque la mayoría puede estar acá. Sin embargo, uno dice, pero es poco, y es poco, pero así considera este cuestionario. Con tener más bien de 1.5 ya es gran intensidad de síntomas. Bueno, y ahora vamos a esta. Todo lo anterior no es difícil. Vieron que va llenando nomás el paciente, pero hay que ayudarle a que uno diciéndole que trate de responder con la mayor veracidad. Bueno, y ahora atiendan, esta es otra evaluación combinada de la CO. Se le llama evaluación ABCD. ¿Ven acá? Bueno, Sí, doctora. Sí. A ver, ¿cómo le voy a mostrar este? Les voy a ir directamente ya a decir. Les voy a explicar el ejemplo, porque este ayuda a ubicarle en una de estas categorías para el tratamiento. Yo les muestro esta herramienta, pero por ejemplo les voy a decir, solamente los del grupo B reciben tal tratamiento COD. ¿Por qué? Porque eso ya es a nivel muy de especialista. Yo por lo menos les quiero dar un pantallazo de lo que es, cómo se puede de la mejor manera evaluarle al paciente. Eso es lo que corresponde para el nivel de ustedes. Sí les voy a citar qué medicación se les da, pero no es que tienen que ustedes decir, para nivel de tal cosa, no, eso ya es especialista. ¿Me comprenden? Sí, doctora. De hecho, si alguno de ustedes llega a ser internista, hace clínica médica, si ustedes tienen un paciente POC, ustedes tienen que derivarle eso a un especialista porque son pacientes muy complejos. O si no le derivan, pueden tratarle en conjunto porque generalmente un EPOC realmente es para tratarle en un grupo multidisciplinario, se llama, porque generalmente el EPOC tiene otras comorbilidades. El neumólogo solo no, tampoco. El neumólogo hace el EPOC en sí, pero es un paciente que tiene varias comorbilidades, o sea, se necesita trabajar en equipo. Por eso generalmente es bueno cuando uno, lo mismo como especialista, nosotros tenemos, qué sé yo, por decir, tenemos nuestras preferencias con ciertos internistas o con ciertos especialistas, porque conocemos la calidad de su trabajo, por ejemplo. Entonces, es más llevadero el trabajo que alguien que, por ejemplo, vemos que no tiene capacidad de manejo de paciente. Eso van a entender más cuando ustedes estén en las trincheras, queridos colegas. Ahí se van a dar cuenta. Y estos son pacientes muy complejos, que fácilmente pueden estresarla a cualquiera. Bueno, ok, vamos. ¿Qué es lo que quiero mostrarles con esta herramienta? Para que se den cuenta que no es nomás a ojímetro, como se dice. El que hace a ojímetro está haciendo mala praxis, así nomás, y se nota. Bueno, vamos a suponer, dice, considérense dos pacientes, ambos con un FEV1 menor a 30 de lo esperado. Si es un FEV1 menor a 30, ¿qué gol es? Exacto. Después, uno de ellos, porque son dos, los dos están a este nivel, y nos dice, uno de esos pacientes no tuvo ninguna exacerbación, es decir, ningún empeoramiento en el año anterior. Y el otro, el año anterior tuvo 3, entonces ahí tenemos que mirar este. Dice, antecedentes de exacerbación. Están los que tienen 2 o más, ¿verdad? En el año, o al menos una hospitalización. Y el otro no tuvo ningún ingreso hospitalario ni ninguna exacerbación o empeoramiento. En EPOC no se dice empeoramiento, se dice exacerbación. Bueno, entonces, este que me dice, uno de ellos sin exacerbaciones en el año anterior, ¿dónde entra? ¿En este cuadro de arriba o en el de abajo? Exacto. ¿Y el que tuvo 3 exacerbaciones en el año anterior? No.
Exacto. Los dos son Gol 4, pero fíjense que acá ya hay una diferencia. Uno calza acá y el otro calza acá. ¿Qué quiere decir? El que calza acá va a estar en el grupo C o en el grupo D. Y el que está acá va a ser o A o B. ¿Qué va a definir finalmente? Hay que mirar o el MMRC, que era la escala de disnea, si está entre 0 a 1, ¿verdad? O que tenga este CAT. Vamos a ver a dónde van. Bueno, el paciente que tuvo 3 exacerbaciones, el que estaba acá, en el año anterior, va a ser C o D, es lo que les dije. Y el que no tuvo exacerbaciones, por más que sea Gol 4, va a estar acá. ¿Sí? Entre esto. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, doctora. Bueno. Hasta ahí. Eso nomás les muestro. Y después, ahí ya aprendieron. Pero después le voy a poner al final un caso y ustedes me van a definir dónde calzan en su evaluación. Uno dice, puede ser EPOC y le van a evaluar en gravedad. Bueno, sigamos. Ya sabemos cómo se hace el diagnóstico de EPOC, cómo se evalúa la gravedad del EPOC y ya saben por qué es importante decir no solamente que tiene EPOC, sino la gravedad, porque de acuerdo a eso va el tratamiento. Ok. Ahora los diagnósticos diferenciales. ¿Qué es lo que esto nos quiere decir? Cuando nosotros estamos diagnosticando, esto es o no es EPOC, pensar cuáles son los otros diagnósticos que pudieran simular EPOC, pero no son EPOC y nos podemos confundir. Y acá tienen la lista. Asma, insuficiencia cardíaca congestiva, bronquiectasias, tuberculosis, ustedes ya dieron bronquiectasias, tuberculosis ya dieron, bronquiolitis obliterante, tal vez hayan mirado algo en pediatría, panbronquiolitis difusa, bueno, ok. Y acá les va a ayudar básicamente, ya yo no voy a tocar esto porque no hay tiempo, ¿verdad? Pero sin embargo les muestro la herramienta para que tengan alguna idea de cómo se va a diferenciar cada una de estas entidades nosológicas del EPOC. Ahí tienen, es fácil. Bueno, ok. Entre todas estas listas, ¿saben cuál es el diagnóstico diferencial más importante? Diferenciar asma de EPOC. Eso es de capital importancia y ese es el que más cuesta. Tal vez los otros digan, insuficiencia cardíaca congestiva se confunde con EPOC y algunas veces sí, pero generalmente no hay mayores problemas para hacer las diferencias después. Y con toda la otra lista, pero hay que hacerlas. Con el que más cuesta es asma o es EPOC finalmente, acá es donde más cuesta. Pero se puede hacer. Algunas veces cuesta más, otras veces menos. Y hay veces incluso les digo, pero eso ya es de especialista, que el paciente tiene EPOC y tiene asma al mismo tiempo. Bueno, vamos, pero hasta ahí. Entonces les voy a decir básicamente cuáles son los estudios. Ya les mostré todo lo que hay los métodos diagnósticos que se piden en EPOC. Ahora, hay cosas adicionales que hay que pedir, pero ¿para qué? Para evaluar la EPOC. Ya sé que tiene EPOC y le dijimos ahora, es muy importante tratar de saber bien qué tan grave, qué tan evolucionado está el EPOC en el paciente. Y les mostré varias herramientas, pero les voy a agregar otras. Fíjense todas las herramientas que se tienen, no solamente para saber la gravedad, también va a ayudar a saber un poquitito el pronóstico, porque hay veces que preguntan, ¿y qué yo puedo esperar? ¿Qué tanta sobrevida? Y si no pregunta el paciente, a veces preguntan los familiares. Y aunque ustedes no crean, hay personas que incluso preguntan, y sobre todo gente que tiene tal vez mucho materialmente, y nos han preguntado, yo quiero saber porque tengo que arreglar mis cosas, hablar con el abogado, hasta ese tipo de preguntas se hacen. Entonces uno, como el ejercicio de la medicina,
Me pueden decir que hay algún factor intuitivo, no lo niego, pero tampoco hay una bola de cristal o bola de cristal, dime cuánto tiempo le queda al paciente. No, eso no hay, ¿verdad? En la medicina científica no. Entonces tenemos ciertos elementos que nos ayudan a decir, bueno, según esto, pudieran ser 6 meses, 1 año, según esto, ¿verdad? No es muy certero, pero va más o menos por eso. Entonces acá nos dice la medicina qué armas como médicos podemos tener, qué estudios en este caso adicionales podemos pedir para que nos iluminen más sobre cómo está nuestro paciente. Y como les digo, todo está en ese material, y encima les voy a dar la guía de bolsillo, que no tiene como el manual, que es 4 veces más grande, eso no les voy a dar, por eso les escogí el material de bolsillo, pero de todas maneras, repito, toda esta información está en ese material. Bueno, se le puede pedir al paciente radiografía de tórax. Tenemos que saber que, les vuelvo a repetir, ya fue muy clara la bibliografía en decirnos cómo se diagnostica EPOC. Entonces, de hecho, nada de lo que voy a decir es para diagnosticar EPOC. Vuelvo a repetir, ¿para qué nos sirve? Para que nos dé mayor información posible de la EPOC de mi paciente. ¿Quedó ya eso claro? Sí, doctora. Bueno, entonces nos dice, le voy a pedir radiografía. Si la pregunta, ¿vos le vas a diagnosticar por radiografía a tu paciente EPOC? No, no. Por eso dice, no es útil para establecer un diagnóstico en la EPOC, pero sí le puedo pedir para ver si no tiene otras patologías concomitantes. Por ejemplo, ¿será que tiene patologías cardíacas? Por ejemplo, resulta que tiene una cardiomegalia también. Porque es muy importante, si tiene comorbilidades, va a empeorar su EPOC. Entonces, tengo que tratar de ver si tiene otras patologías. Entonces, voy a pedirle mínimamente empezando con una radiografía tórax, que puedo ver si tiene, por ejemplo, cardiomegalia, un corazón aumentado de tamaño. O si tiene algunas alteraciones en el esqueleto, por ejemplo, vamos a suponer que tiene una cifoescoliosis. Y la cifoescoliosis deforma la caja torácica y puede también influir sobre la funcionalidad pulmonar. Y si mi paciente tiene EPOC y encima tiene una cifoescoliosis, bueno, va a empeorar la EPOC. ¿Me están siguiendo la idea? Sí, doctor, estamos. Por eso le voy a pedir la radiografía. O ver si no tiene también otras patologías pulmonares que van a empeorar su EPOC. Vamos a suponer, tiene enfermedades pleurales o tiene bronquiectasia y encima EPOC, o sea, es peor mi paciente. Entonces, para eso le voy a pedir, vuelvo a repetir, la radiografía de tórax, no para diagnosticar el EPOC, ya la diagnostiqué, lo que voy a ver es, estoy evaluando si hay otras patologías, ¿verdad?, a nivel torácico que puedan influenciar para peor, porque no hay nada que influencie para mejor. Ah, gracias que tiene esta cardiopatía, está mejor de su EPOC. No existe eso, sino que vayan a empeorar. Entonces yo le estoy tratando de entender factores de empeoramiento de la EPOC. Bueno. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que puedo ver entonces en una radiografía? Acá tenemos una radiografía de frente, ¿verdad? Esta es una posterior anterior. ¿Y qué es lo que veo? ¿Qué es lo que se puede ver? No siempre va a depender del grado de desarrollo de la EPOC. Y bueno, vamos a ver pulmones aumentados de tamaño, unos diafragmas descendidos y aplanados. Si ustedes están viendo, los diafragmas generalmente son curvos, ¿verdad? Y se producen los senos costofrénicos aquí, pero acá prácticamente no vemos con ángulo agudo los senos costofrénicos, ¿verdad? O mejor dicho, con unos ángulos menores a 90, no es agudo, menores a 90. ¿Verdad? Acá son más, sí, son agudos, acá se están rectificando, más bien rectos son. ¿Por qué? Porque los diafragmas están descendidos, fíjense, se ven como pulmones grandes o largos y diafragmas aplanados. ¿Y eso por qué? Porque es un signo de atrapamiento aéreo. Acuérdense que hay una obstrucción al flujo aéreo y les dije, generalmente no es el problema que entre aire, el problema es que no sale el aire. Entonces cada vez más se va atrapando ese aire y se va como agrandando esos pulmones. Eso quiere decir atrapamiento aéreo. ¿Comprendido?
Sí, doctora. Vemos hiperlucencia de los campos pulmonares. Ustedes saben, pues ya dieron radiografía de tórax, ¿verdad? Y uniendo todos esos saberes que ustedes ya tienen que tener, generalmente por la presencia de aire tiene una densidad, ¿verdad? Una luminosidad normal. Cuando hay atrapamiento aéreo, ¿verdad? Mucho más así, entonces hay hiperlucencia. ¿Qué quiere decir? Se ve como más negro, más oscuro por el exceso de aire. Y se ven menos las marcas vasculares, que generalmente se ven densas. ¿Por qué? Por el aire, por la sangre. Entonces se ven densas. Y en este caso hay más aire y está, se ve entonces más todo lo que sea hiperlúcido. Si vemos en una lateral, dice, el espacio retroesternal por ese atrapamiento aéreo está aumentado. Normalmente, ¿ustedes recuerdan cuánto tiene que medir el espacio retroesternal? Generalmente 2,5 a 3 centímetros. Eso está aumentado en ese vena lateral y se puede ver entonces, eso que indica aumento del espacio retroesternal porque hay el atrapamiento aéreo. ¿Me siguen? Sí, doctor. Bueno, Sí, doctora. la tomografía de tórax tampoco se pide de forma rutinaria y no se recomienda luego. Estamos diciendo en todo momento, no es lo para diagnosticar el POC. Es para ver si hay patología concomitante. Bueno, ¿qué otra cosa vamos a pedir? Los volúmenes pulmonares. Y esta imagen, esto es ya cómo funciona. Cuando nosotros queremos ver ya volúmenes y cómo funciona. Esto es una imagen de Guyton, ustedes han de recordar, los que alguna vez vieron Guyton, han de recordar esto. Los distintos volúmenes que manejan los pulmones normalmente. Y nos dice, si se pide el estudio de volúmenes pulmonares, que hay laboratorios pulmonares, gracias a Dios en Paraguay, ¿verdad? Porque son muy útiles, porque imagen solo, da imagen que es importante, hay o no hay algo, pero ahora quiero saber cómo están trabajando los pulmones, cómo están funcionando y necesitamos hacer los estudios fisiológicos. Bueno, entonces los volúmenes pulmonares, ¿por qué voy a pedir? Si estamos diciendo que en EPOC hay atrapamiento aéreo, el problema está en que sobre todo el aire se va acumulando, entonces de entre estos volúmenes y capacidades, ¿cuál va a aumentar? El volumen residual por el atrapamiento aéreo. Y ustedes recuerdan el concepto de volumen residual. Es el volumen de aire que queda en los pulmones después de una expiración más forzada. Aunque ustedes están expirando lo que normalmente expiramos sin pensar, pero una expiración forzada uno lo piensa. Eso ya es voluntario. Entonces ustedes se imaginan, expiran lo más que pueden, hasta que ya no pueden. Y lo mismo siempre queda algo de aire. Y ese se llama volumen residual, que normalmente queda generalmente 1200 ml, es lo normal. En una persona con EPOC, este volumen residual aumenta mucho más de 1200. Y eso trae problemas, incluso para cuanto más aire atrapado hay en los pulmones, al corazón le va a costar latir, distenderse, no va a ser tanto la contracción, sino sobre todo cuando tenga que estar en diástole, porque no tiene mucho espacio para hacer diástole. ¿Me comprenden? Sí, doctora. Ok. ¿Qué otra cosa se puede pedir? Intercambio de gases. El intercambio de gases, fíjense, es importantísimo en los pulmones. Mediante eso podemos respirar. Entonces, una manera de saber es utilizando este aparato, que es totalmente cerrado y sellado, se llama pletismógrafo. Y ustedes ven que adentro está una persona. ¿Alguna vez uno ya se hizo alguno de estos estudios o ninguno? No, profe. Bueno, ok. Yo, por ejemplo, ya me hice. Bueno, esto es una cámara sellada
Y acá es como se sopla, parecido al espirómetro. Se le manda los gases. En este caso, por ejemplo, para saber, se manda helio. ¿Por qué? Porque no es que se puede así nomás mandar cualquier gas. Es una manera de ver cómo está la membrana de intercambio alveolo capilar. Y eso está todo computarizado. Estos son estudios muy caros. De hecho, estos aparatos son carísimos. No sé cuántos miles de dólares cuesta un pletismógrafo. Bueno, entonces esto ayuda a saber entonces la gravedad de la POC en cuanto a intercambio gaseoso. Doctora, La otra, ¿en qué caso más o menos se pediría ese estudio? y EPOC, por ejemplo, mi hija, es todo lo que vos pienses, como estamos dando en EPOC, entonces en EPOC, porque hay que ver si está habiendo buen intercambio de gases entre capilar y alveolo. Entonces se pide este estudio. Pero no serían todos los pacientes, ¿verdad? No solo en EPOC. Nosotros estamos, fíjate, ponete que estamos hablando de EPOC. ¿Y qué es lo que estamos diciendo? Que de EPOC, uno ya vimos cómo se diagnostica, después evaluar el estado de la POC. Y vimos que para evaluar el estado de EPOC tenemos varias herramientas. Y decimos, una de las cosas que también tenemos que averiguar en EPOC, cómo está la membrana alveolo capilar. ¿Y cómo vamos a saber? Y bueno, hay que ver cómo está intercambiando los gases. Y la manera que descubrió la medicina es utilizando, por ejemplo, helio se usa. ¿Por qué? Porque resulta que se usan unos balones especiales, el helio, es carísimo, otra de las razones por las cuales cuesta caro este estudio, y creo que hasta ciertos días nomás no se puede tener, y no, el oxígeno tampoco así nomás no podés mandar, no se puede estudiar. Entonces se hace con el helio, y si hay un buen intercambio, entonces se hacen unos cálculos y te dicen si hay buen intercambio, o está mediano o está poco. Hay maneras que te informa, esto se hace en laboratorios pulmonares. ¿Quiénes trabajan en los laboratorios pulmonares? Neumólogos, porque son, digamos, son cálculos muy difíciles. Pero no solamente se hace esto en EPOC vas a pedir, o sea, cualquier paciente con EPOC le tenés que llegar a pedir esto. ¿Cuándo no pedís, mi hija? Cuando no tiene para pagar. Se desespera el paciente, pero por lo menos uno le dice, le tenés que decir, bueno, a usted correspondería pedirle eso, y si te dice, por ejemplo, no tengo para, ¿cuánto cuesta? Y uno más o menos le vamos a decir, y dice, no, pero no puedo hacerme. Bueno, pero por lo menos hay que decirle, porque hay pacientes que si uno dice, bueno, yo no te dije porque me parece que no vas a tener para pagar. Ya ha ocurrido de gente que se enoja y dice, ¿y usted quién es para decirme que yo no voy a tener para pagar? Y ya salen. Entonces, se deriva en cosas en que el médico no tuvo mala intención, pero reacciona mal el paciente. Entonces, en concreto, mi hija, un paciente con EPOC hay que ver cómo está el intercambio de gases. ¿Y cómo se va a saber eso? Pidiendo este estudio que estamos viendo. Pero no solamente en EPOC se pide, todas las patologías, por ejemplo, intersticiales se piden estos estudios también, pero no estamos hablando de patología intersticial para no complicarte la vida. ¿Te respondí, mi hija? Sí, doctora, gracias. Bueno, ok. La otra manera de estudiar también, y dice herramienta útil, que se estudia también, así parece una espirometría, pero ¿por qué? Porque se aspira y se exhala. ¿Y qué es lo que se aspira? En este caso, el DLCO. ¿Qué es lo que es eso? Monóxido de carbono. Entonces se aspira, ingresa, y eso también, hay unos balones especiales y es caro también. Y no sé si creo que dura 1 mes, 2 meses nomás. Y por eso cuesta que haya en este tipo de laboratorios, porque cuesta muy caro mantener y no hay mucha gente que pague. Entonces eso impide a que florezca el estudio de la funcionalidad pulmonar. Bueno, ok, entonces acá se aspira, acá está mostrando que es el DLCO, esto. Capacidad de difusión de los pulmones para el monóxido de carbono. Es otra manera de ver intercambio de gases del aparato respiratorio. Si esto, por ejemplo, en líneas generales, si te dice tiene una DLCO menor al 60%, en base a varios cálculos, no vale la pena que entremos en los cálculos, si no sepamos esto nomás, así como les mostré de la espirometría. Si te dice
finalmente su DLCO está menos del 60%, ese ya tiene, ¿qué es lo que te está diciendo? Tiene disminución, o sea, tiene su intercambio gaseoso está disminuido. Y conste que esto es en reposo, porque está sentado el paciente cuando lo hace. ¿Y qué implica alguien que tiene intercambio de gases menos del 60%? De lo que tendría que haber hecho para su edad, para su peso, pero porque está enfermo tiene menos 60. Puede tener 40, 30, pero con que tenga menos de 60 ya está mal. ¿Y qué implica eso? Probablemente tu paciente va a tener disminución de la capacidad del ejercicio, puede tener más sintomático, te dice, estos síntomas yo tenía, doctora, pero de hace 6 meses estoy peor, toso más, tengo más yucuao, tengo, no te dice disnea, me falta más el aire, tengo más catarro, entonces se da cuenta que hace 6 meses. Entonces, yo me estoy dando cuenta, vamos a suponer que a mí me está diciendo, entonces le decís, ¿sabes qué? Te voy a pedir un DLCO, así se dice. Te voy a pedir, o DELCO también van a escuchar. Porque esto, te voy a pedir tu capacidad de difusión de los pulmones para el monóxido de carbono. Decimos, te voy a pedir DLCO o DELCO. Así van a escuchar incluso cuando se presentan los pacientes. Tiene un DELCO de tantos, quiere decir, esto se le hizo. Entonces vamos a dar la vuelta a esto. Viene un paciente que me dice, me siento peor, mis síntomas aumentaron. Entonces, ¿qué le voy a pedir? Difusión de gases. Y acá vemos cómo se sabe difusión de gases. Y si esto, y cómo esto se interpreta, o sea, está bien, entiendo, tiene menos de 60%, pero tiene mayor riesgo de muerte. O sea, su pronóstico empeora, quiere decir eso. Eso es lo que también yo, está peor, su capacidad de sobrevida está cortada. Eso es lo que me está revelando en el fondo. ¿Comprendido? Sí, doctora. Y vamos a suponer, porque vemos mucho pacientes con cáncer y EPOC. ¿Por qué? Porque generalmente pues fumaron. Y el problema de fumar es EPOC y cáncer de pulmón. Y ahí tienen las dos cosas. Y vamos a suponer que el oncólogo le está viendo también y dice, tiene un estadio 1A de cáncer. Y le consulta, y esto por ejemplo trabaja mucho con el neumólogo cuando son así. Entonces te dice, y el cirujano torácico, y dice, 1A, 1B puede operarse. Entonces le dice al neumólogo, ¿le operamos o no? Porque con 1A, 1B uno pudiera. Y le voy a decir, bueno, le tengo que pedir un DLCO. Si tiene un DLCO menor a 60, yo le voy a decir, entiendo, oncológicamente se puede operar, pero no va a poder tolerar tu cirugía porque se puede morir en el acto operatorio porque tiene una DLCO menor a 60. ¿Entienden? Sí, sí, entendí. Bueno, entonces con que ustedes sepan esto, por eso les digo, estos son pacientes que se les ven generalmente en equipos, pero para el nivel que ustedes están, yo estoy tratando de darle lo que sea nivel de ustedes, pero me parece igualmente que si saben mínimamente esto, ustedes están conociendo una buena medicina, porque esto se hace aquí en el primer mundo. De hecho, la guía GOL, como nosotros nos manejamos, así nos manejamos en nuestro servicio. Y la guía GOL está hecha en los Estados Unidos. O sea, ¿qué es lo que nos diferencia de ello acá? El conocimiento tenemos, lo que nos falta es aparatología. Pero el conocimiento lo tenemos porque estamos manejando lo que ellos están produciendo. Si les estoy diciendo esto es 2022. Bueno, sigamos, ¿ok? Otra cosa que mínimamente para ver funcionalidad de su paciente, aunque sea una oximetría de pulso, esto por lo menos, qué sé yo, así el paciente venga, no sé, en el colectivo, y no puede hacerse su DLCO, aunque sea eso es lo que quiere decir, pedirle aunque sea una oximetría de pulso, para ver cuánto está saturando. ¿Y por qué nos interesa? Para ver si está necesitando oxígeno, porque es parte del tratamiento. Le dije, todo esto nos va a ayudar a saber qué vamos a incluir en su tratamiento, ¿no? Porque ¿de qué sirve ser tan curioso si eso no va a significar algún abordaje mejor para el tratamiento del paciente?
Solo lo que vamos a hacer es gastarle y bueno, útil para el conocimiento de la medicina, pero no sirve para nada. En cambio, esto sí, le hago esto por esto, le hago esto por esto y encima le voy explicando al paciente que tiene derecho a saber por qué le pido. Entonces, al menos pedirle, si me está diciendo que tiene dificultad respiratoria, que le cuesta, entonces voy viendo todo lo otro que le dije en condiciones ideales y le voy a poner por lo menos un oxímetro de pulso y voy a ver si está saturando o no medianamente. Si necesita no, por lo menos oxígeno también el paciente. ¿Me están siguiendo la idea? Sí, doctora. Y si, atiendan, si su saturación de oxígeno es menor de 92%, hay que pedirle al paciente gases en sangre. Es mandatorio eso. El que no pide y gases en sangre no es caro. El que no pide generalmente, ya enseguida decía, este no entendía ni qué tenía que hacer. Es demasiado fácil darse cuenta cuando decimos no está completamente ubicado el médico. Entonces, si ustedes tienen una saturación menor al 92%, y estamos hablando de este contexto, no generalicen, este contexto. Entonces, allí hay que pedir gases arteriales. ¿Eso qué implica? Para hacer gases arteriales hay que sacar sangre de la arteria. Generalmente se usa la radial. Y yo les digo, esto es dolorosísimo. Duele allí. Entonces no es que se tiene que estar pidiendo por pedir nomás gases arteriales. Y les digo porque yo me hice, y es más, yo hacía como residente, y el residente en neumología, gases arteriales se hacen. Y les recomiendo que a cualquiera tiene que saber hacer gases arteriales. O sea, cualquier médico que quiere entender tiene que tener mínimamente este tipo de habilidades también. Bueno. ¿Y por qué? Los gases arteriales, este es el rango normal. Voy a recibir cómo está el pH de mi paciente, cómo está la presión de CO2, la presión arterial de CO2, cómo está la presión arterial de oxígeno. Acá vemos los rangos, cómo está el bicarbonato y la saturación de oxígeno. Estos son los rangos normales que tenemos que manejar. Ver si está alterado o no y ver si necesita o no de oxígeno suplementario el paciente. Si hay que conectarle a oxígeno. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctora. Bueno, ¿de qué otras maneras? ¿Qué otros elementos tenemos para evaluarle a nuestro paciente EPOC? Bueno, las pruebas de la marcha tenemos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, una cosa es, todo esto que les estuve mostrando, el paciente está quieto. Pero ahora le podemos someter al movimiento y ver en el movimiento, y no es cualquier movimiento, porque estos son, si me está diciendo, tengo yuku, me falta aire cuando me muevo hacia, tengo que atender también. Y como le dije, suelen ser pacientes que tienen otras comorbilidades. Entonces son pacientes delicados y hay que saber muy bien a qué someterle y a qué no. Bueno, tenemos lo que se llaman pruebas de la marcha. Esta es esta es la más utilizada, ¿verdad? Acá ustedes van a ver que hay lo que se llama prueba de la lanzadera. Acá en Paraguay, y lo mismo en otros lugares, generalmente se les hace mal a los atletas y son en condiciones muy controladas. Y porque hay que estar muy preparado para, o sea, el equipo, el lugar donde se realiza. Entonces, básicamente, para que sepan, pero la que más se utiliza, esta sí es la prueba de la marcha, que por ejemplo también en nuestro servicio hacemos, se suele hacer en los laboratorios pulmonares, donde se necesitan un lugar llano, aproximadamente 30 metros, que el paciente se le hace caminar. Ustedes pueden leer bien sobre ese tema, y tiene que estar alguien, generalmente es el residente de neumología, el que suele estar mirando. Y les digo esto, ¿por qué? Porque nosotros, como estamos dentro de un servicio, de un hospital, que es el hospital de clínicas, nos piden de otro servicio que le hagamos, entonces nuestros residentes se entrenan ya haciendo esto. Hacen el test de la marcha, entonces se camina y hay algunas variables que se va a ir fijando. Acá ustedes ven, tiene un reloj, tiene un pulsioxímetro también, y donde se va detallando, ustedes ven acá, todo lo que se le va, los ítems que se le van haciendo al paciente cada tanto. A los 30 metros, a los 60, a los 90, ver cómo está saturando, ¿verdad? Cómo está su frecuencia cardíaca, cómo está su disnea, si se fatigan los miembros inferiores o no. Todo eso se va
se va anotando. Ustedes ven todo aquí. Y este cuestionario se va haciendo, se le va preguntando al paciente. Entonces, todo para qué es, vuelvo a repetir, vamos bien, se va como teniendo más información sobre este paciente. Y por último, también sirve lo que se llama como el índice BODE. Todas son entonces, ¿cómo accedemos podemos tener más información? El índice BODE, que quiere decir índice de masa corporal, también obstrucción, disnea, ejercicio. Todo eso, y a través de estas, ustedes ven qué es lo que se tiene en cuenta. Se tiene en cuenta el FEB1 y ustedes ven el porcentaje y se puntúa. La distancia caminada con el test de la marcha a los 6 minutos, la escala de disnea del MMRC y el índice de masa corporal y se va puntuando. Y se pone luego el puntaje total. ¿Para qué me sirve? Índice BODE, predicción de supervivencia en EPOC. Es algo que ayuda. Ya les digo, no es una bola de cristal, sino lo que se trata de tener son más elementos objetivos y esto es lo que hasta ahora se vio que puede objetivar mejor, no decir nomás, y me parece que pueden ser 8 meses, me parece que pueden ser 3 meses, y en base a qué, y no sé, me parece nomás, me late que no. Vamos a usar estos y vamos a ver qué es lo que sale. Ayuda. Y acá tenemos la interpretación y nos dice, interpretación de supervivencia aproximada a 4 años. De 0 a 2 puntos, 80%, 3 a 4 puntos, 67%, 5 a 6 puntos, 57%, 7 a 10 puntos, 18%. Eso es lo que tienen. Bueno, ahora, les dije, generalmente el paciente EPOC es un paciente complejo por la EPOC misma y porque suele tener otras patologías crónicas al mismo tiempo. Son pacientes polimedicados. ¿Y cuáles son generalmente, qué patologías suelen acompañar al EPOC? Y fíjense que acá aparece, ya sé de entrada qué patologías. No, hay veces que yo puedo empezar, le estoy diagnosticando recién el EPOC a mi paciente. ¿Y esto qué significa? Aparte del EPOC, tengo que ver si no tiene estas otras patologías, porque todas las patologías tienen que tratarse o su EPOC va a empeorar. ¿Me comprenden? Entonces, hay que buscar en el paciente si no está teniendo enfermedades cardiovasculares, si no está teniendo disfunción del músculo esquelético, como se quedan cada vez más quietos por la disnea que tienen, entonces van perdiendo las capacidades musculares, ¿verdad? Se van atrofiando. Si no están teniendo síndrome metabólico, osteoporosis, depresión, muy acompañado, pacientes ansiosos. Y si no hay cáncer de pulmón también. Bueno, entonces, en concreto, repito, ¿verdad? Pero ya con las palabras de la bibliografía, estas comorbilidades deben buscarse activamente. Aunque no me diga mi paciente, yo tengo que ser, como se dice ahora, proactivo y buscar si no tiene, ¿verdad? Y hay que tratarse de manera apropiada si están presentes. ¿Qué quiere decir? Si se descubre y que le trate el médico para esto. Por eso les dije, generalmente se trabaja en equipo multidisciplinario. Vamos a necesitar que tenga clínico, que tenga cardiólogo, que tenga, hay veces que tiene que estar, también está si no es el psicólogos que sepa manejar esto, hay veces que tiene que estar el psiquiatra también, porque son pacientes que tienen depresión y ansiedad. Y he visto gente que ha llegado a decisiones incluso drásticas. Bueno. Esto ya les dije, cuáles son los diagnósticos diferenciales. Bueno, tratamiento y lineamientos en general. Lineamientos en general. Un paciente EPOC
tiene que dejar de fumar. Eso le tenemos que decir. Ahora que deje de fumar harina de otro costal. Yo he visto, ¿verdad? Y seguimos viendo pacientes que están muy mal y se esconden a fumar. ¿Y eso qué quiere decir? No es que no entienda muchas veces. Comprende, pero ustedes aprendieron ya por tabaquismo que esto es hay adicción a la nicotina. Entonces son pacientes adictos como se es adicto a cualquier otra droga. Solo que está es una droga legal, pero es una adicción. Entonces, por lo general, las tasas de éxito para dejar la adicción son bajas. Y muchos de estos pacientes mueren antes incluso porque no dejaron de fumar. Entonces, parte del tratamiento es dejar de fumar. Hay una terapia farmacológica, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tenemos que saber de la terapia farmacológica? No es una droga. Van a ver que hay un arsenal de posibles drogas y casi todas son en forma inhalatoria. Son esos inhaladores de dosis medidas que se disparan, ¿verdad? A través de un espaciador o una aerocámara que se pone en la boca, ¿verdad? Ok. Después les voy a mostrar cuáles son los fármacos. En cuanto a vacunaciones, el paciente con EPOC es una persona a la que hay que vacunarle con la vacuna antigripal, que son esas antiinfluenza que anualmente se aplican. ¿Por qué? Porque el problema es que con cada infección respiratoria, las capacidades pulmonares van disminuyendo, el funcionamiento pulmonar va disminuyendo, incluso pueden fallecer por infecciones. Entonces, tienen que recibir la vacuna antigripal, tienen que recibir la vacuna antineumocócica, y acá están las evidencias, esto les dejo para que ustedes lean si quieren. Y la otra recomendación también, incluso que la CDC da en los Estados Unidos, fíjense, por eso les digo de dónde, y les fui bien claro cuando les dije cuál es nuestra fuente de formación, básicamente. La CDC de los Estados Unidos también recomienda que los pacientes con EPOC reciban esta vacuna que se llama TDAP, acá bien, ¿para qué es esto? Tosferina o difteria, si quieren, perdón, tosferina, tétanos y difteria. Esto es lo que se recomienda también. Y nos dice bien, es para aquellos que no fueron vacunados en la adolescencia. Y también ellos proponen que se le vacune contra el herpes zóster en aquellos adultos con EPOC de 50 o más años. Acá están bien claras las indicaciones, no es a cualquiera, estas indicaciones. Y acá tienen de dónde salió. También parte del tratamiento de un paciente EPOC es la rehabilitación pulmonar. En rehabilitación pulmonar, acá están los fisioterapeutas que tienen su especialidad en rehabilitación pulmonar. ¿Para qué se les mete en esto? ¿Qué es una rehabilitación pulmonar? Para que ustedes sepan. Y no es solamente pensar que son ejercicios. Esto es rehabilitación. Todo esto quiere decir entrenamiento en ejercicios, se le educa sobre todo el tema de tratar de cambiar de conducta, lo que tiene que ver sobre todo con el cigarrillo, ¿verdad? Porque dijimos que esto es un marcador muy importante. También se le enseña cómo tiene que corregir su dieta, ¿verdad? Tiene que aprender a comer más ciertos tipos de alimentos que de otros. Todo eso implica rehabilitación pulmonar. Tienen que entrar a esos programas. Y fíjense, ¿cuáles son los beneficios de la rehabilitación pulmonar? Esos están bien descritos porque el paciente le puede preguntar, ¿y para qué es lo que yo voy a hacer eso? Y hay veces se pregunta, porque hay veces que no quieren gastar o vaya a saber qué cosas pasa por la cabeza de los pacientes o de sus familiares. Entonces, ¿qué es lo que da la evidencia científica? Los beneficios de la rehabilitación pulmonar para los pacientes con EPOC es que mejora la dificultad para respirar, o sea, tienen menos disnea. Y esa es una sensación horrible. Su estado de salud general, la tolerancia al ejercicio, se mueven mejor, porque hay algunos que ni siquiera pueden caminar hasta el baño. Después, haciendo bien esto, dice, sí, ya me puedo bañar. Algunos no se podían ni peinar o vestirse. Dice, ahora me puedo vestir, puedo peinarme.
Entonces, se nota ese tipo de mejorías en la calidad de vida del paciente y eso es importante y hace que esté menos deprimido también. Algo más que se le ofrece a un paciente con EPOC? No olvidarse que si tiene necesidad de oxígeno, hay que darle el oxígeno. ¿Qué es lo que yo estoy hablando ahora? Que sí hay un tratamiento farmacológico, les dije, inhaladores, pero que no es el único tratamiento. Yo le estoy citando todos los otros elementos que se le puede ofrecer en el tratamiento al paciente y que no hay que olvidar. Entonces es complejo, hay varios ítems que tener presentes, aparte de solamente lo que es lo farmacológico. Entonces, acá también pensar si el paciente necesita hacer oxigenoterapia a largo plazo. Y generalmente, ¿qué se le dice? Tiene que estar conectado a oxígeno por lo general 18 horas en el día. Y hay algunos que, por ejemplo, acá, como pueden tener balón de oxígeno, pero como eso es muy caro y a veces no tienen cómo tener, y porque ya lo van a tener el resto de su vida, entonces estos se conocen como concentradores de oxígeno, algunos tienen en su casa y bueno, están así, y les ayuda, que es lo que está mostrando la foto, ¿verdad? Que no sé si han de estar tan felices, pero les ayuda por lo menos a salir de sus piezas, a estar en otra área de la casa y tratar de tener lo más posible, compartir con otra gente y no solamente estar en su cama como si fuese que está esperando la muerte. Después incluso hay, si va a salir, por ejemplo, si se tiene que ir a consultar o va a ir a algún parque, va a salir con la familia, hay algún acontecimiento, incluso ya hay el oxígeno portátil y van como con estas mochilitas. ¿Me están siguiendo? Sí, doctora. Entonces, para que vayan viendo todas las posibilidades y que cuando uno está formado, uno puede pensar en más alternativas que si uno está poco formado, piensa que es esto nomás, entonces quien sale perdiendo es el paciente. Ok, ¿qué más se le puede ofrecer? Vuelvo a repetir, ¿de qué estamos hablando? El manejo, todo lo que se le puede ofrecer aparte de la medicación farmacológica que dejé más o menos para el final. Bueno, entonces hay personas que también se le ofrece lo que se llama ventilación con presión positiva no invasiva, que también a largo plazo, para que respire mejor, que el problema es ventilar, no es tanto intercambio de gases o hay ambas cosas, ¿verdad? Entonces, y sobre todo se ven en aquellos pacientes que tienen hipercapnia crónica grave y que se les hace, sobre todo cuando van a dormir o cuando están, no solamente cuando van a dormir, pero les digo por qué sobre todo eso, porque tienen que estar conectados también a una máquina que les ayuda a respirar. Entonces, ¿por qué no es invasiva? Invasiva es cuando se tiene que poner un tubo, una traqueostomía, o sea, hacer una traqueostomía e introducir dentro de la tráquea, habrá tubos. En esto no es invasivo, pero se utiliza máscara, entonces con presión positiva mete el aire. Pero para esto, no es que a todos los EPOC se da. Yo les estoy mostrando nomás, por eso es importante, les dije que tienen que derivar un paciente con EPOC, es de buena praxis, derivarle al especialista para estar viendo, a este sí hay que darle oxígeno, hay que hacerle ventilación con presión positiva, BiPAP o CPAP, porque puede ser BiPAP o CPAP. Entonces, y hacer todas las mediciones, todos los cálculos para ir tomando las mejores decisiones. Bueno, ahora sí, nuevamente, les dije, prácticamente para el final les dejaba cuáles son la medicación farmacológica. Bueno, y acá tenemos en esta tabla, miren, ¿qué es lo que tenemos? Están lo que se llaman los agonistas beta. Los agonistas beta pueden ser a través de acción corta, y como están en inglés se le dice SABA. Yo le digo que en la jerga médica hay veces que nosotros decimos, ¿qué le estás dando? Se hace una recorrida o se está haciendo una interconsulta y puede decir, mi paciente está con un SABA y con un LAMA, por ejemplo, o con un LABA, y sale de esto. Short Acting Beta Agonist. Entonces, por eso nomás ya decimos SABA, quiere decir agonista beta 2 de acción corta. De ahí sale. Y acá tienen la lista de lo que se le da. Si es LABA, quiere decir agonista beta 2
de acción prolongada, como está en inglés, long acting, acción prolongada, de ahí viene. Se puede dar anticolinérgicos, lo mismo, de acción corta y de acción prolongada. Ahí tienen la lista. Hay veces que la misma botellita tiene combinación. Ya viene un beta 2 de acción corta con un anticolinérgico en el mismo dispositivo. Y acá tienen las combinaciones. Bueno, y así pueden haber metilxantinas, es otra posibilidad que se le puede dar. Acá tienen los de acción prolongada, acá tienen todo esto. Todo lo que se le puede estar dando para el catarro. Hay veces que estos son los mucolíticos que están aceptados científicamente que se le puede dar. En Paraguay sobre todo tenemos la N-acetilcisteína actualmente. Que incluso hay de distintas dosis, desde 100 miligramos, que son más bien los pediátricos, hasta la dosis máxima de 600 miligramos día que vienen en polvo y se disuelven en agua. Bueno, acá tienen. Y ven, hay también dispositivos que vienen en triple combinación. Si ustedes preguntan, acá vieron todo lo que es médico. Hay intervenciones quirúrgicas en pacientes con EPOC, poquísimo. Y eso generalmente tiene que ser en países de primer mundo y que tengan una infraestructura enorme, de alta complejidad. Pero les digo que existe para estar actualizados. En Paraguay no. Tal vez creo que Brasil tiene, puede ser o en Río de Janeiro o en San Paulo. Pero hasta allí nomás. ¿Y qué es lo que se pudiera hacer? Pero les digo, tiene que calificar demasiado el paciente, pero les digo para que sepan, pueden haber qué es lo que se puede ofrecer, lo que se llama cirugía de reducción del volumen pulmonar, cuando ya están tan hipersuflados los pulmones, ¿verdad? Y la caja torácica no puede aumentar tanto, entonces, ¿qué pasa? Los órganos que están adentro también en el mediastino ya no pueden, no tienen ubicación y el paciente prácticamente está desesperado porque todo está muy apretado. Les digo mal y pronto. Entonces se trata de, la única manera de reducir un poco el volumen pulmonar es sacando. Pero son cirugías, les digo, de altísima complejidad, no solo en aparataje, sino en los médicos que tienen que intervenir, tienen que tener realmente tienen que ser premium, un alto entrenamiento. La otra posibilidad es bullectomía cuando hay bullas, por ejemplo, enfisemas con bullas y sacar alguna que otra bulla, es la otra posibilidad. Y la tercera, trasplante de pulmón. Y eso sí que es aún mucho más conseguir otros pulmones para trasplantar. Bueno, para que sepan que se cita en la... Esto ya les dije. Bueno, un caso por último. Este es un hombre de 67 años. Fumador de cigarrillos desde que tenía 15 años. Actualmente 67 años. ¿Y cuánto? Un paquete día. Ustedes ya saben sacar paquetes año, ¿verdad? La carga tabáquica ya saben hacer. Sí, doctora. Bueno, ok. Porque así mismo se presenta, le digo, en los congresos, no es algo que nosotros estamos, se nos antoja nomás, es así. Entonces ya se da por hecho que tienen que hacer los cálculos. Presenta este paciente de 67 años una historia de disnea progresiva durante los últimos 5 años. Desde hace 6 meses evita salir de la casa debido a la disnea. El año pasado fue atendido en el servicio de urgencias por varios episodios de bronquitis en 3 oportunidades. Al examen físico, una saturación de oxígeno de 89%. Hay una hipoventilación generalizada, a la auscultación, murmullo vesicular disminuido bilateralmente y una
expiración prolongada. Se le pide espirometría y díganme, ¿qué hay en la espirometría? ¿Qué van a mirar primero? Exacto. Entonces, vamos a hacer lo que voy a decir. C1, FBC, se le tuvo que hacer el basal, ya sabemos. Pero yo ya voy directo al punto. Y acá está. Tiene 37. ¿Cuánto es eso? O sería 0,37 también si quieren. ¿Tiene o no tiene? ¿Cómo está ese FBC? ¿Está disminuido? ¿Está aumentado? Disminuido está, doctora. Exacto. ¿Cuánto era el valor que tenía que tener? 70. No, no es 70. Cuidado. 0,70. Menor a 0,70. Bueno, ok. Quiero saber la gravedad de este paciente. Está moderado. Moderado, ¿por qué? ¿En qué te basaste para decir que es moderado? Y ¿Qué sería herramienta grave, usaste? Eu usei a classificação da gravidade, doutora. Gold 2, porque está menor que 50%. Muy bien. Excelente. Ya me hablaste con propiedad. Ok. Doctora, en este caso no estaría en Gold 3, porque está entre 30 y 49. Sí, teria que ser 3, que está entre 30 y 50, doctora. Exacto. Muy bien, ya te corrigen tus compañeros. Ahí tiene que ser. Por eso es que mostré esto. Siguiente pregunta. Entonces, ¿cómo se llama eso cuando está acá? Obstrucción severa tiene el flujo aéreo. Porque puede ser ligera, moderada, severa y muy severa. O el 3 es severa. ¿Sí? Sí, doctora. Bueno, ok. Yo les digo que generalmente desde el residente, el que ya hace residencia en neumología, les va a hablar del LIM. Pero yo, esto nomás es lo que les estoy mostrando. Por lo que les expliqué. Ahora, ahí está lo que dijimos. Mi pregunta fue, primero, ¿en qué se basó? Muy bien, estuvo la respuesta. Después ustedes solitos le corrigieron el grado. Mi otra pregunta es, ¿dónde cae es A, B, C o D? ¿Y en qué se van a fijar para decirme si caen A, B, C o D? ¿Qué de la historia les va a...? Primero acá. ¿Va a estar en este grupo o en este grupo este paciente? ¿Qué decía la historia? El año pasado fue atendido en servicio de urgencias por varios episodios en 3 oportunidades. ¿Dónde cae? No de arriba. El de arriba. O sea, él va a estar entre C o D, ¿verdad? Assim mesmo, doutora. Bueno, y ahora ustedes me van a decir, ¿está en C o está en D? ¿Y qué van a fijarse para decirme si está en C o está en D? ¿Qué necesitan? O MMR, C o necesitan CAT, ¿verdad? Uno de los dos. Así mismo. ¿Y cuál de esto tienen ustedes para decirme si está en C o en D este paciente? ¿Qué tienen? ¿Tienen CAT o tienen MMRC? Y tiene que preguntar a ellos. Hacerla. ¿Dónde está la respuesta acá? E a respeito da atividade física que não sale de casa, evita salir por devido a la disnea. Bueno, entonces vamos a mirar acá. Lean este acá. Díganme dónde está. Grado 4. Ok. ¿Dónde está? ¿Es C o es D?
D. D de dedo, ¿verdad? Sí. Sí, mayor a 2. Exacto, así está. ¿Vieron que lo pudieron hacer? Bueno, terminamos la clase. Les felicito a los que hayan atendido. Si aprendieron algo en este tiempo, magnífico para ustedes, es su formación. Siempre digo, en el interés en que uno pone, uno se da cuenta si realmente quieren lo que están haciendo, ¿verdad? Y yo espero que salgan buenos médicos. Se necesitan de buenos médicos donde tenga que ser. Bueno. Dayana Guillem. Presente, doctora. ¿Se me escuchó? Sí. César Sánchez. César Sánchez. Celeste Dunjo. Presente, doctora. Presente, doctora. César Sánchez. Celeste, presente. Sí, presente estoy. César, ¿vos también? Presente, doctora. No se quería poner mi micrófono. Yasunaga. Yo, doctora, presente. Presente, Yasunaga, muy bien. Víctor Pereira. No está Víctor. Andrea Echagüe. Presente, doctora. Muy bien. Néstor Sanabria. Presente, doctora. Micaela Abogado. Presente, doctora. Eugenia Alvarenga. Presente, doctora. No sé si se me escuchó. Sí, ahora sí, Eugenia Alvarenga. No obstante, al final voy a decir quiénes no tengo para rechequear. Giovanna San Paulo. Presente, doctora. Presente, Giovanna, doctora. vos. Giovanna San Paulo. Giovanna San Paulo, presente. Ok. Cecilia Grau.